esta palabra acerca de lo que a mí me dirige, ¿no? Muchas veces me he encontrado en esta situación, ¿no? En la situación en la que hay que conocer a Jesús, ¿no? Muchas veces exponemos en estima quién es Jesús y que me pone en estima, ¿no? Quién es Jesús y saber quién es Jesús. Y lo ponen en Mateo 12, nos habla acerca de quién es Jesús, ¿no? O sea, Jesús, en un momento dado, cuando vivían en el Antiguo Testamento, como podemos ver, ellos trabajaban y vivían bajo la ley, ¿no? Los judíos. Entonces, claro, al ver en un momento dado, una de las leyes que tenía el Antiguo Testamento era que en el día de reposo no se podía trabajar ni hacer ninguna actividad física conforme al cuerpo. Vamos, hoy en día podemos conocer que el día de reposo tú no puedes encender ni una sola luz con un botón. O sea, eso no sería lícito en el día de reposo. Sin embargo, los apóstoles, los discípulos de Jesús estaban recogiendo espigas, ¿no? Para comer. Entonces, en un momento dado, siempre se encontraban los escribas y los fariseos se encontraban cerca de Jesús para juzgarlo, ¿no? Y decían, bueno, ¿qué hacen, no, tus discípulos en el día de reposo cogiendo espigas? Y Jesús le muestra una enseñanza que muestra cómo es Jesús, ¿no? Jesús les dice que primero les pone en su lugar conforme a cómo tenían su corazón, porque les dice, vosotros no cogeríais una oveja que se mete dentro de un hoyo vuestra en el día de reposo y la sacaríais, ¿no? O un burro cayéndose en un pozo no lo sacaríais en el día de reposo, ¿no? Y aún así David comió los panes de la proposición en el día de reposo y los sacerdotes no cumplieron el día de reposo y no les fue contado por condena, ¿no? No les fue contado por justicia por injusticia. Y sin embargo, les muestra que Él es mayor que el día de reposo. ¿Por qué? Porque como estábamos viendo en los jueves con el tema del tabernáculo, observamos que Jesús vino a cumplir la ley y que por medio de Él nosotros cumplimos la ley. ¿Quién se encontraba en ese tiempo con Jesús? En ese tiempo se encontraban los discípulos siguiendo a Jesús, como hoy en día nos encontramos nosotros. Por medio de la palabra seguimos a Jesús. Esa es la primera enseñanza, ¿no? Conforme a quién es Cristo, ¿no? Cristo es mucho mayor que el día de reposo porque Cristo es la ley y por medio de Cristo cumplimos la ley. No por nuestras obras, como dice la palabra, sino por gracia, para que ninguno se gloríe. ¿Por qué? Porque los judíos estaban acostumbrados a conseguir la salvación por medio de las obras de la ley. Y lo único que conseguían era ser condenados, ¿no? Porque ninguno los cumplía. Y Jesús le mostró a los discípulos que no podían cumplir, a los fariseos, los fariseos y los escribas estaban acostumbrados a tener que cumplir la ley para conseguir la salvación. Por eso tuvo que venir Jesús, porque por medio de la ley, que es santa, que es perfecta, no se puede cumplir, es imposible cumplirla. Entonces, Jesús le mostró a los fariseos y a los escribas que no podían cumplir la ley y que ellos mismos no la cumplían. Ellos juzgaban a lo que hacían los discípulos de Jesús y aún así Jesús le mostraba que ellos tampoco la cumplían. Pero los discípulos de Jesús acabaron cumpliéndola. ¿Por qué? Porque ellos seguían a Jesús. El nuevo pacto iba a ser cumplido, que era el pacto de la fe, el pacto de la gracia, y por medio del pacto de la gracia todos somos justificados. ¿Qué quiere decir que todos somos justificados por el medio del pacto de la gracia? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón y en nuestra vida y queremos tener una vida conforme a como quiere Jesús que la vivamos, que es por medio de la palabra, escuchando la palabra y ser guiados por la palabra, nosotros somos salvos. No por medio de la ley, como está escrito, ¿no? Que muchos quieren seguir la ley y al final la ley lo que hace es que los mata. Y a todos nosotros, cuando hemos empezado a conocer la palabra de Dios, nos hemos dado cuenta que queríamos cumplir la ley y al final nos ha matado y nos ha llevado a lo que es la gracia y a lo que es la salvación de Jesucristo. Todo Jesucristo está bajo la ley, dice la palabra. Entonces, en un momento dado, cuando nos encontramos, si seguimos leyendo Mateo 12, cuando habla acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo,
Yo he tenido muchos problemas, o sea, en el pensamiento, ¿no? He tenido muchas dudas antes, tenía muchas dudas conforme a qué era la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y en mi corazón se producía un temor que me lo ponía el enemigo, que era el temor a contristar o de alguna forma a no blasfemar, a no ir en contra del Espíritu Santo, ¿no? Y, ay, no, le voy a decir, ay, y si digo que esta persona está haciendo esto y puede ser que sea del Espíritu Santo y yo estoy diciendo, uy, pues no, pues a mí no me parece porque esto es muy raro, ¿no? Como cuando vemos esos vídeos, ¿no? O vemos esas personas que se echan para atrás y empiezan a agitarse y empiezan y tememos, oh, no, no. Yo he encontrado con gente que me ha dicho eso, no digas nada, no sea que blasfemes contra el Espíritu Santo y no seas salvo, ¿no? Y yo he tenido ese temor en un momento dado, ay, ¿qué será la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y temía, y a mí me producía un miedo y una incertidumbre y un malestar y me quitaba la paz conforme a eso, ¿no? Porque yo decía, bueno, si Jesús perdona todos nuestros pecados, ¿cómo la blasfemia contra el Espíritu Santo no puede ser perdonada? Entonces, tengo varios versículos trabajando con la palabra, ¿no? Porque nosotros trabajamos por medio de la palabra. Me he dado cuenta que la blasfemia contra el Espíritu Santo, todo aquel que acepta a Cristo no puede blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque primeramente tenemos que conocer cuál es el trabajo del Espíritu Santo y en la situación en la que se encontraban los escribas y los sacerdotes conforme a lo que estaban hablándole a Jesús, es que Jesús estaba echando demonios por Belcebú. Entonces estaban metiéndose con el trabajo que hacía el Espíritu Santo en ese momento con Cristo, ¿no? Para que se cumpliese la palabra. Por eso, por medio de Cristo, Él les dijo, el quien blasfema contra el Espíritu Santo no puede ser perdonado. ¿Y por qué? Porque como tenemos que conocer cómo trabaja el Espíritu Santo en medio nuestra, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo en este mundo? Si observamos más adelante, cuando Jesús parte al cielo, en Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es lo que hace? El Espíritu Santo viene a consolar, pero además de consolar, ¿por medio de qué consuela el Espíritu Santo? Por medio de la palabra. Cuando nosotros nos encontramos en un momento en nuestra vida, ¿no? Y nos hemos encontrado en un momento en nuestra vida en la que necesitamos a Cristo y no lo sabíamos. Y la vida, y conozco gente que no está con Cristo, ¿y cómo es su vida? Su vida es un desconsuelo, problemas constantes, dificultades. Entonces, el quien trae consuelo es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por medio de la palabra. ¿Y cómo viene ese consuelo por medio de la palabra? Por conocer que Cristo puede entrar en nuestras vidas, que Cristo entra en nuestras vidas, ¿no? Entonces, cuando hablamos acerca del Espíritu Santo, conforme a lo que hace Cristo, es que el Espíritu Santo y el Padre y Cristo es el mismo. Trabajan en nuestras vidas. ¿Y para qué trabajan? Para la salvación, para que nosotros aceptemos el Evangelio. Si nos vamos a Juan 14, 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Estas palabras son de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo hoy en día en nuestras vidas? ¿No? Enseñarnos, dar a conocer el Evangelio. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo, como estamos observando con el tema de los fariseos y de los sacerdotes, de los escribas, de los que conocían la palabra, porque ellos conocían la palabra. Jesús no se lo está diciendo a los gentiles, ni se lo está diciendo al pueblo que no conoce de Jesús. Se lo estaba diciendo a personas que conocían quién realmente era Jesús, ¿no? Y que realmente conocían las Escrituras. Porque Él dice, conociendo su corazón, Él conocía el corazón de ellos. Entonces, cuando una persona no acepta a Cristo, y esto es algo que tenemos que recapacitar y conocer, cuando una persona no acepta a Cristo, ¿es salvo? Cuando una persona no quiere reconocer el Evangelio, aun cuando él conoce y sabe del Evangelio, porque cuando nosotros hablamos del Evangelio, esa persona se hace conocedor del Salvador,
Entonces, cuando esa persona no quiere reconocer el Evangelio, él dice, mira, no tengo pecado, yo no creo en eso, ¿no? Si él muere, si esa persona muere, difícilmente yo creo que podría ser salva, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por gracia por medio de conocer el Evangelio y aceptar a Cristo en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida, por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque la verdad es que muchas veces, yo lo he pensado, es algo que a mí se me ha aclarado a lo largo de esta semana, conforme a lo que quería decir la palabra con la blasfemia del Espíritu Santo, ¿no? Y he hablado con personas que estudian la palabra y tal, y dicen, no, porque se lo estaba diciendo en ese momento, porque le estaban diciendo ellos que Jesús estaba echando demonios por medio de Belcebú. No estaban reconociendo, no querían reconocer al Espíritu Santo, pero hoy en día no quieren reconocer a Cristo las personas. Entonces, esa persona, si no acepta a Cristo, no es salvo. Y hay un pasaje bíblico que apoya acerca de eso, ¿no? De lo que estoy hablando. Romanos 8:9. Si nos vamos a Romanos 8:9, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Está hablando del Espíritu Santo y del Espíritu y de Cristo. Son el mismo, ¿vale? Está hablando de que son el mismo. Lo vuelvo a leer. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, la palabra. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que la palabra de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ahí ha cambiado. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cómo tenemos al Espíritu de Cristo en nuestras vidas? Aceptándolo, acercándonos a la palabra. Es muy importante conocer y acercarnos a la palabra todos los días para no contristar al Espíritu. Para no contristar al Espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque yo he tenido esas situaciones y es algo que no es que trabaje, porque no es un trabajo mío, sino es un trabajo por medio de la gracia, ¿no? Dice que no trabajo yo, sino trabaja la gracia, ¿no? En mí. No es por mi trabajo, no es por mi obra. Entonces, la cuestión es que muchas veces me he encontrado en esa situación en la que me engancho a algún videojuego, en la que me engancho en alguna serie, me dirijo en las cosas que a lo mejor parece que me agradan, ¿no? Y la verdad es que me agradan. Y me doy cuenta que me apago en ese sentido, se apaga el espíritu. Me cuesta luego volver, ¿no? Y uno se da cuenta que el mundo empieza como las cosas del mundo empiezan como a tragarnos y no es que contristemos al Espíritu Santo en sí porque digamos, he dicho algo, he dicho una mentira y lo contristo, sino por medio de dejar de acercarnos por medio de la palabra a empezar a volver a conocer nuestro corazón y querer guiarnos por medio de nuestros pensamientos, de nuestra sabiduría, y empieza a contristarse nuestro espíritu. Tendríamos que hacer una exégesis del estudio de lo que significa espíritu, ¿no? En esos versículos, porque cuando lo estuve mirando, lo he estado mirando hace un rato, y habla acerca no solamente del Espíritu Santo, sino del Espíritu que mora en nosotros. Pero el Espíritu que mora en nosotros también es el Espíritu Santo, ¿no? O sea, está el Espíritu nuestro, está el Espíritu Santo, y nuestro espíritu se contrista, ¿no? Se contrista y habla acerca de nuestro espíritu, de nosotros, ¿no? Sabemos y conocemos que somos tres partes en una, ¿no? Somos cuerpo, alma y espíritu. Sabemos que el cuerpo es el que trabaja en lo físico, que tiene que comer, para levantarnos necesitamos el cuerpo para ser levantados, para vivir en esta tierra necesitamos el cuerpo. Tenemos el alma que trabaja por medio de las emociones, los sentimientos, los pensamientos, la conciencia. Y luego tenemos el espíritu. Y ahí se está refiriendo Romanos a ese espíritu, ¿no? Y ahí se está refiriendo a que si contristamos nuestro espíritu, si nos alejamos, porque nada, como dice Salomón, nada, ¿no? Es de provecho para el hombre. ¿Qué es lo único que le agradó al final a Salomón? ¿Qué es lo único que él descubrió en su mayor sabiduría? El temor a Dios. El temor a Dios, el respeto, el conocer, ¿no? Entonces, ¿cuál es el temor a Dios? El temor a Dios es conocer que es Dios el único que nos puede agradar en nuestra vida.
es el único que nos puede guiar. ¿Y cómo nos puede guiar Dios? Por medio de la palabra. Por eso tenemos todas estas reuniones y animamos a todas las personas que a veces no vienen y estamos detrás de cada uno de vosotros y seguimos trabajando por medio de la gracia, ¿no? Porque lo hacemos por gracia. Dice, por gracia recibisteis, dad por gracia, y es lo que estamos dando, por gracia. Pero estamos dando lo único que tenemos de valor, que es la palabra, que es el conocimiento de la palabra, el poder guiar a otros a la verdad y a la vida, que es Jesucristo. Ese es el mayor. Dice, cuando se encuentra Pedro que iba para el templo y encuentra al cojo, ¿no? ¿Qué es lo que le dice? Dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy, ¿no? Y recibió la sanación, que es el Espíritu Santo. Es algo que es una persona y es Cristo, ¿no? Es el verdadero valor en nuestra vida. Como hablaba en los domingos anteriores, cuando yo estuve en mi enfermedad y me encontraba desolado en esa habitación, la habitación de mis padres, pues me tenían que cuidar los primeros días. Yo tenía dinero, en ese tiempo estaba ganando bien, en mi casa entraba dinero, tenía mis cabras, lo disfrutaba, tenía 2 coches que los disfrutaba, pero nada me llenaba, ¿no? Nada me llenaba. Lo único que me podía llenar y lo único que me llenó fue esos momentos íntimos, ¿no? En la presencia de Dios. Y ¿sabéis lo que yo hacía? Me ponía a pensar, no en cosas etéreos, ¿no? No en cosas, pues mira Dios, pues qué será de la vida, no. Me venían versículos bíblicos, me venía sobre todo salmos, me venía, ¿no? El versículo que dice Jesús, ¿no? En el mundo tenéis aflicción, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y a mí eso me traía paz. Y no hubiera cambiado nada a lo largo de esos momentos tan maravillosos que a mí me acercaba a Jesús, a la palabra, ¿no? Para mí fue algo bastante importante. Además de que cambió mi vida, me ayudó a saber qué es lo que realmente necesita, de qué es lo que realmente necesito, ¿no? Y qué es lo que realmente se alimenta el espíritu. Porque el espíritu no se alimenta de las cosas que nosotros tenemos, como puede ser un buen ordenador, puede ser un buen coche, puede ser una buena casa, una economía. Eso se alimenta el alma. Y el problema del alma es que trabaja por medio de las emociones. Y buscamos al Espíritu Santo por medio de las emociones, y buscamos las cosas de Dios por medio de las emociones, y no las buscamos por medio del Espíritu. Y somos desviados realmente de lo que es la verdad, que es guiarnos por medio de la palabra. Y se entristece el espíritu. Por eso conocemos a gente que sube y baja en sus emociones, y un día está arriba y dice que está lleno del espíritu, y otro día está abajo y dice que está el espíritu contristado porque le ha llegado una multa de 1.000 euros y está contristado el espíritu. Y trabajan con el alma, no conocen que es el espíritu nuestro conectado con el Espíritu Santo, con Cristo, ¿no? ¿Qué es la llanura del Espíritu Santo? La llanura del Espíritu Santo viene en Mateo 10:40. Hay varios versículos, yo me he apoyado más a Mateo 10:40, que ya lo hemos visto, ¿no? Él dice, porque conocemos que el Espíritu Santo, el Hijo y el Padre es un mismo Dios. Son 3 personas, pero es un mismo Dios. Es la misma, el mismo ser, ¿no? Divino, que es Dios. Mateo 10:40 dice, vosotros recibe, a mí me recibe, y a mí recibe al que me envió. Cuando uno recibe a Cristo, también recibe al Padre, y también recibe al Espíritu Santo. Nosotros no trabajamos con el tema ni la palabra se apoya en que nosotros, ay, Señor, trae el Espíritu Santo a mi vida. Quiero ser lleno del Espíritu Santo hoy. No, porque está vacío en estos días. No, uno cuando recibe al Padre, cuando recibe al Hijo, también recibe al Padre. Pero cuando recibe al Padre y al Hijo, está también recibiendo al Espíritu Santo. Está recibiendo a Dios en su vida.
Entonces somos llenos del Espíritu Santo siempre, porque no es por nuestras emociones, porque sabemos y trabajamos, y es lo que estamos compartiendo con todos vosotros a lo largo de todos los domingos, que no es por las emociones. No podemos ser guiados por las emociones y los sentimientos, porque conocemos y sabemos que ese es el árbol de la sabiduría, de la ciencia, del bien y el mal, sino que tenemos que solamente ser guiados por medio de la palabra. Y aunque pasemos por problemas, aunque estemos gozosos, hay que acercarnos siempre a la palabra, porque es la guía de nuestra vida para la eternidad. Entonces, cuando uno recibe al Espíritu Santo, es lleno siempre. Pablo fue lleno solamente una sola vez por el Espíritu Santo. En Hechos 13:52. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Estaban porque les habían echado, porque estaban evangelizando, y los echaron, les pegaron, los quitaron de ahí, les dijeron que se fueran y los expulsaron a Pablo y a Bernabé, ¿vale? Está hablando de Pablo y Bernabé. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y si observamos en varios pasajes, en muchos pasajes bíblicos, habla de que estaban llenos del Espíritu Santo, siempre. No es que fueron llenados, porque hay que conocer bien la lingüística, ¿no? Y conocer que ellos no dicen, porque es diferente el decir, y fueron llenados del Espíritu Santo. No, fueron llenos, ellos fueron llenos siempre. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo dejamos de contristar a nuestro espíritu? Y volvemos a conocer qué es lo que quiere decir el Espíritu Santo. Acercándonos a la palabra, trabajando y estudiando la palabra todos los días, nos ayuda a no contristar al Espíritu nuestro, porque habla acerca del Espíritu. Si nos vamos al griego, en los versículos que habla acerca del Espíritu Santo, se está refiriendo, y está en minúsculas además, está refiriendo al Espíritu, que somos nosotros. Nuestro espíritu se contrista porque no nos acercamos a la palabra. Pero cuando nos acercamos a la palabra, el espíritu se vuelve gozoso y el Espíritu Santo nos habla por medio de la palabra, que vive también en nosotros y trabaja en nosotros por medio de la palabra. Es como si quisiéramos enroscar un clavo con nuestras propias uñas. Sería imposible y doloroso e imposible. Tenemos que tener la herramienta esencial y conocerla. Cuando tenemos un taladro eléctrico, ¿qué vas a utilizar? ¿La uña o el taladro eléctrico? El taladro eléctrico, porque la uña es imposible, es inservible, se te llamaría loco. Pues lo mismo hablamos. Si queremos conocer si queremos conocer qué es lo que nos quiere hablar el Espíritu Santo, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, tenemos que acercarnos a la palabra. Si no queremos blasfemar contra el Espíritu Santo, tenemos que aceptar la palabra. Tenemos que aceptar que Jesucristo murió por nuestros pecados. Tenemos que creer que Jesucristo vive en nuestra vida. Y entonces conoceremos la verdad. Y dice la palabra que la verdad nos hará libres. Entonces, ese es el versículo acerca de Mateo 12, conforme a lo que quiere hablar, ¿no? Pues muchas gracias.